A veces creemos que con darnos cuenta de algo ya basta para el cambio. Es por mi infancia, mi padre era muy crítico conmigo y por eso hoy busco aprobación. Y sí, entender eso puede traer algo de alivio, pero al poco tiempo puedes volver a lo mismo. Lo sabes, pero en el fondo no cambias. Misma dinámica, mismos síntomas, mismas sensaciones. Esa información que parecía la clave se queda corta. Muy buenas, soy Sara y esto es Diván Místico. Hoy vamos a romper varias ideas que circulan como verdad absoluta. Si vas al origen, sanas. Si recuerdas, te curas. Si entiendes de dónde viene tu malestar, se resuelve. Frases que suenan bien y que reconfortan, pero que en psicoanálisis sabemos que a veces son insuficientes. Y en ocasiones ese saber por saber puede ser incluso contraproducente, porque aunque sepas la teoría, no puedes dejar de repetir las mismas dinámicas. Y eso, más que un fracaso, es una pista de que el psiquismo tiene otra lógica, otro funcionamiento mucho más complejo que el simple haces esto porque lo viste en tu madre, o ya sabes qué tienes que cambiar, solo hazlo y practica. Por eso hoy vamos a hablar de un texto que Freud escribió en 1914 y que rompe con estas ideas que simplifican el sufrimiento humano. Hoy vemos recordar, repetir y elaborar. Antes de 1900, Freud, como otros médicos de su época, creían que los síntomas neuróticos podían curarse a través de la catarsis, es decir, que bastaba con recordar una escena reprimida del pasado, revivir las emociones asociadas a esa escena y descargarlas. Y tenía sentido. Si la represión es la causa del malestar, entonces expresar lo reprimido debería ser suficiente, ¿no? Pero algo no funcionaba. Freud se dio cuenta de que las personas, después de expresar esas emociones reprimidas, con el tiempo volvían a sufrir los mismos síntomas o síntomas muy parecidos. Ahí descubrió que el inconsciente no se cura con catarsis, sino que requiere algo más profundo, con más paciencia, la elaboración. Elaborar en psicoanálisis es ir aflojando nudos psíquicos, esos nudos que hacen que, aunque entiendas lo que te pasa, sigas repitiendo lo de siempre. Porque no se trata solo de entender por qué te pasa lo que te pasa, sino de transformar ese impulso que insiste, que se repite, en transformarlo en algo diferente. Ahí es donde el análisis muestra su potencia, no en la descarga emocional, sino en la posibilidad de leer lo que repites mientras lo estás repitiendo. Hay una fórmula psicológica que en muchos casos parece funcionar. Identifica el problema, encuentra la causa, toma conciencia y cambia. Y funciona hasta que no. Identificar la causa de lo que sentimos puede aliviar. En psicoanálisis, cuando alguien llega desbordado por la angustia, darle sentido a lo que le pasa funciona como un primer sostén, un apoyo simbólico. Pero cuidado con confundir esa explicación con una verdad definitiva, porque no nacemos con una historia clara. Llegamos a un mundo de gestos, palabras, silencios, miradas, contradicciones, y con eso vamos armando nuestras propias conjeturas sobre lo que los demás esperan de nosotros. Entonces, ¿qué fue lo que realmente te marcó? ¿El grito de papá cuando mamá se fue? ¿Lo que nunca se dijo? Encontrar una causa puede ser importante, pero siempre es una versión, una forma de ponerle sentido a algo que es mucho más complejo. El sufrimiento no se elimina con una explicación, por eso puedes tener la revelación y seguir repitiendo. Reaccionas igual, te enfadas igual, la misma sensación de vacío, aunque ya sabes más cosas sobre ti. Como el caso de Carmen. Carmen sabe que siempre termina en relaciones donde la manipulan porque su padre también lo hacía. Lo tiene claro que es un patrón que aprendió de pequeña, pero no puede dejar de hacerlo. Una cosa es saber, mi padre se aprovechaba de que yo siempre estuviera disponible, y otra muy distinta es ver cómo esa forma de estar disponible se repite hoy, con su pareja, con su jefe, con sus amigos, siempre disponible, siempre olvidándose de sí misma. Eso no se piensa, se actúa, es automático. Y ahí es donde entra el psicoanálisis. No solo trabaja con el dato del pasado, sino con lo que insiste hoy, con esa repetición que se escapa del recuerdo y se mete en los actos, en los vínculos, en las elecciones. De hecho, Freud dice textualmente,
El analizado no recuerda nada de lo olvidado o reprimido, sino que lo vive de nuevo. No lo reproduce como recuerdo, sino como acto. Lo repite sin saber naturalmente que lo repite. Y nos trae un ejemplo. El paciente no recuerda que fue rebelde con su padre. Se porta así con el analista. Más allá de que diga o no, me pasó esto, lo actúa contigo. Cuando empiezas análisis, crees que controlas lo que dices y lo que pasa ahí, pero algo se te escapa, tu forma de llegar, de sentarte, de hablar, de cuestionar, de defenderte. Todo eso que parece casual, en realidad es tu funcionamiento actuando en vivo. Por eso, programas como Gran Hermano funcionan, tienen tanto éxito, porque aunque lleves un personaje no dura 24 horas, algo de tu intimidad se escapa, algo de lo que no controlas, y eso es lo que engancha. O los políticos con sus discursos tan estudiados, también se le escapan cosas, esos lapsus tan delatadores. En análisis pasa lo mismo. Aunque creas que controlas lo que dices, algo se filtra, algo se repite sin que te des cuenta. Como dice Freud, el sujeto no se libera de esta compulsión de repetir y acabamos por comprender que este fenómeno constituye su manera especial de recordar. Pero hay más. Para Freud, los recuerdos son siempre recuerdos encubridores. No recordamos exactamente cómo sucedieron las cosas. Por eso en psicoanálisis no importa tanto lo que pasó, sino el relato. Cómo la persona va modificando ese relato. Si le pides a alguien que te repita exactamente lo que te acaba de contar, no lo va a hacer igual. Eso precisamente son pistas del inconsciente. Desde el efecto, desde cómo se va moviendo el relato, el analista puede llegar a las causas. En psicoanálisis vamos de los efectos a las causas, no al revés. Es después que comprenderemos. Pero hoy las personas se enganchan en primero comprender y luego hacer. Por eso siguen repitiendo. Entonces, ¿qué pasa cuando nos aferramos a esa idea de recordar para sanar? Aquí Freud es contundente. Lo que creemos que es recordar en realidad es una trampa. Si recuerdo lo que me pasó exactamente, si encuentro el momento específico del trauma, si puedo explicar el origen de mi problema, entonces me curaré. Volvamos al caso de Carmen. Carmen busca obsesivamente cuándo empezó su padre a utilizarla. ¿Qué estaba pasando exactamente en ese momento de su vida? ¿Qué le decía? El problema es que aunque recuerde todo eso perfectamente, siguen relaciones donde se posiciona como la que está disponible para todos, sea como sea. Freud descubrió que mientras buscamos ese recuerdo perfecto, algo más está ocurriendo. No es que la persona no pueda recordar, es que la repetición sustituye al recuerdo. Como dice textualmente, cuanto más intensa es la resistencia, más ampliamente quedará sustituido el recuerdo por la acción. Es decir, cuando más te resistes a ver algo de ti, más lo actúas sin darte cuenta. Pero entonces, ¿qué es realmente lo que se repite? Freud en este texto va sin rodeos. Pues bien, repite todo lo que se ha incorporado ya a su ser partiendo de las fuentes de lo reprimido, sus inhibiciones, sus tendencias inutilizadas y sus rasgos de carácter patológico. O sea que lo que le ocurre al paciente no es un hecho histórico, es una potencia actual. Por eso, cuando empiezas análisis puede haber un empeoramiento del malestar. Se remueve justamente lo que no quieres ver de ti. Siempre vemos los fallos en los demás. Hay un refrán que dice, ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Voy a poner un ejemplo que me pasó con un paciente, que al final esto es lo bueno del trabajo, ves cómo la clínica y la teoría se acompañan constantemente. Un paciente me pidió sesiones más seguidas, decía que quería implicarse más, pero empecé a notar algo. Sus síntomas se intensificaban y cada sesión funcionaba como un interrogatorio donde él recababa información para juzgar a su madre. Quería construir una acusación sólida, como si la cura viniera por encontrar el culpable. En esa búsqueda insaciable estaba repitiendo una lógica inconsciente que transfería al análisis mismo. Cuando intervine, algo se movió, la intervención apuntó a interrumpir esa repetición y ahí empieza otro proceso. Fue muy incómodo, pero necesario. El análisis te empuja con amor a mirarte, a reconocer tu parte en lo que te ocurre.
y eso no suele gustar. Puede ser más angustiante que seguir viendo solo las pajas ajenas, ¿no? Los errores de otros. Pero ahí es donde empieza la transformación. Mira cómo lo dice Freud. El sujeto ha de tener el valor de ocupar su atención con los fenómenos de su enfermedad, a la cual no debe ya despreciar, sino considerar como una adversaria digna. No se trata de eliminar tus síntomas, sino de tomártelos muy en serio, como una información valiosa sobre tu funcionamiento particular. No es posible vencer a un enemigo que se mantiene ausente. Para trabajar en algo, primero tiene que estar presente, vivo, actuándose. Por eso puede haber una intensificación de los síntomas, porque el conflicto sale de las sombras. Y un consejo importante que Freud da es que cuando empiezas análisis y empiezas a entender algunas cosas, no tomes decisiones importantes, como por ejemplo dejar la carrera, cortar con la pareja, mudarte lejos. Cuidado con esa motivación ilusoria, porque cuando alguien está en caliente con todo lo que se va removiendo, puedes decidir desde esa compulsión. Freud dice que hay que esperar al momento de la curación. Por supuesto que hay que respetar siempre lo que cada uno haga de forma libre, pero se trata de un consejo, no de una prohibición. Es un consejo basado en la experiencia clínica. La mejor manera de frenar la compulsión repetidora del paciente y convertirla en un motivo de recordar la tenemos en el manejo de la transferencia. Esto ya forma parte del trabajo del analista, crear una zona intermedia entre la enfermedad y la vida del paciente. Desde ahí se puede trabajar. ¿Cómo ayudamos a salir al paciente de esa trampa de la repetición? Aquí entra en juego la parte de elaborar. ¿Qué significa realmente elaborar? No es entender racionalmente, tampoco es encontrar explicaciones causales, ni tampoco hacer conexiones pasado-presente así por hacer. Significa cambiar tu posición subjetiva frente a lo que se repite, modificar tu relación con el goce, esa satisfacción rara que obtienes de la repetición. Poder crear nuevas respuestas ante las mismas situaciones activadoras. Y eso lleva tiempo, porque no se trata de cambiar ideas, se trata de modificar estructuras inconscientes que se formaron muy temprano y que se disparan automáticamente. Mientras estás viendo en qué fallan los demás y cómo te fastidian, descuidas que eres el protagonista de tu vida. Como decía Sartre, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Es decir, no somos víctimas pasivas de nuestro pasado, sino protagonistas activos de cómo lo transformamos. Pero hasta que eso va calando hay que tener paciencia, tolerar esa incertidumbre. El proceso de elaboración tiene sus tiempos. ¿Cómo detectar que estás trabajando realmente? Cuando hay cambios en los actos y te faltan explicaciones. Por ejemplo, antes sé muchas cosas pero sigo repitiendo. Ahora tampoco sé exactamente qué es lo que me ocurre, pero me siento mejor. También hay sorpresa ante tu propio comportamiento o tus propias reacciones. Te escuchas respondiendo de otra manera o tomando decisiones distintas. También aparece menos la obsesión, no te obsesionas tanto con los porqués, actúas de otra manera aunque no sepas exactamente por qué. Es decir, te interesa más el cómo que el por qué. Y algo muy curioso que suele suceder en análisis es que a veces sales de la sesión y no recuerdas de qué habéis hablado. Precisamente ese no recordar conecta con lo que he dicho al principio. Se trata de ir aflojando esos nudos psíquicos que nos hacen repetir. Y eso es un ir haciendo, ir señalando, interpretando, construyendo. Entre sesiones todo eso se va moviendo. Realmente no necesitamos la explicación perfecta porque tampoco la hay, todos son versiones y por eso uno casi sin darse cuenta va tomando decisiones distintas y sintiéndose de otra manera. Por resumir todo esto, ojo si te obsesionas con las conexiones entre pasado y presente, con encontrar la causa original, porque hoy en día todo el mundo te promete cambios rápidos o que con disciplina vas a conseguir muchas cosas, pero Freud descubrió que somos más complejos y algo más real, ¿no? Que los cambios se hacen de forma gradual, no son de la noche a la mañana.
lo que se reactualiza en tus vínculos, en tus decisiones, en tus silencios, todo eso necesita leerse, interpretarse y también tiempo para que eso cambie. El psicoanálisis va como plantando semillitas y cuando menos te lo esperas empiezan a brotar. Freud lo dice con una frase muy bonita: solo la propia y personal experiencia hace al hombre sabio. El trabajo empieza cuando dejas de buscar explicaciones y empiezas a observar y a hacer algo distinto con lo que haces. Voy a dejar este tema aquí. Si tienes alguna duda puedes escribirme y estaré encantada de leerte. Y el próximo día ampliaré este tema de una forma radical. Nos vemos la próxima. Un abrazo.